Hola tribu, bueno, vamos con la OPO experiencia de esta semana, que bueno, ya sabéis que había dejado de hacerlas, pero a raíz de que vosotras me pedisteis que siguiese con ello, pues hemos comenzado de nuevo y bueno, empezamos el otro día con A Teacher in Class y hoy tenemos también una OPO experiencia que estoy segura que os va a gustar mucho, que os va a inspirar y que os va a dar al final ideas y motivación, ¿no? Que es de lo que se trata con estas OPO experiencias. Así que bienvenidos y bienvenidas a la tribu y bueno, hoy tenemos una OPO experiencia muy especial, ahora os la presentaré y creo que os va a encantar y eso, y espero que después de estos 40-45 minutitos aproximadamente, pues podáis tener un montón de inspiración y un montón de motivación. Así que bueno, veo a nuestra invitada por aquí. Vamos a ver. Vamos allá. Creo que va a entrar en breve mientras os vais uniendo por aquí. Hola, Rocío. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, decidnos por ahí si se nos oye bien y se nos ve bien, que eso es fundamental. Y nada, si nos decís que sí que se oye y que sí que se nos ve, pues comenzaremos, ¿no? Venga, decidnos, dándonos un poco de feedback, decidnos así si se nos oye y se nos ve bien a las dos, a Rocío y a mí. Ya estáis viendo nuestra invitada de esta OPO experiencia. Bueno, yo creo que se nos oye porque no nos dicen nada, así que que se nos está oyendo. Y bueno, pues hoy en la OPO que quizás algunas personas de la tribu no conozcáis porque no pertenece al mundo de las oposiciones docentes. Sin embargo, ella es trabajadora social y preparadora de oposiciones desde el año 2015. Además de su página web, que luego os la comentaré, tiene un canal de YouTube donde también nos da un montón de ideas y de técnicas de estudio, de estrategias para las oposiciones. Así que estoy encantadísima de tenerte aquí, Rocío. Bienvenida a la tribu. Muchas gracias a ti por el recibimiento y por el ofrecimiento. Bueno, lo primero, como siempre pregunto en estas OPO experiencias, es que me gustaría que nos contases un poquito tu periplo opositor, es decir, tu recorrido, tus experiencias con las oposiciones. Cuéntanos. Bueno, pues mi experiencia es un poco particular porque yo soy trabajadora social, terminé en 2011 en la universidad, en la Pablo de la Vide, en Sevilla, y bueno, después de hacer un poco vagabundo por varias asociaciones en el ámbito privado, monté mi propia empresa. Era un centro de estimulación cognitiva para personas con Alzheimer y patologías de tipo demencia y Uh personas con -huh. discapacidad general. Y bueno, pues me di cuenta de que como yo el centro lo tenía abierto por la mañana, por la tarde estaba cerrado, ahí estaba perdiendo un poco mi visión de negocio, estaba perdiendo dinero. Claro. Y entonces decidí abrir la preparación de oposiciones. Eh, Sin ser funcionaria ni siquiera, basaba mi temario en explicar pues a través de técnicas de estudio y demás, porque esa opción siempre la había hecho y era formadora antes de ser trabajadora social, Uh -huh. que me había dedicado a otros temas y demás, y por ahí empecé. Cogí a un grupito muy pequeño de 4 personas, la preparé para las oposiciones, creo que fue de la Diputación de Sevilla en 2015, y aprobaron un grupo de personas que entraron en la bolsa y a partir de ahí pues decidí que a la misma vez que estaba preparando iba a hacer el esfuerzo de preparármelas yo también, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Y bueno, pues desde el 2019 entré a trabajar en la administración pública. Ahora mismo estoy en la parte de servicios sociales Uh -huh. en un ayuntamiento, que es el de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Está como unos 20-30 minutos. Y muy bien, haciendo mi trabajo de trabajadora social en los servicios sociales comunitarios. Y ese Claro, ha sido un poco claro. mi periplo. Tu periplo opositor. Y sigues preparando a grupitos de personas, claro. Sí, sí, esa es mi visión general. Es decir, yo ya dejé el negocio, Sí. como éramos dos socias, pues se lo dejé todo a la socia con la que lo monté. Ella siguió su camino con el centro y yo pues continué ya como preparadora independiente, ya sin estar asociada a ninguna otra empresa ni nada.
creé también, hará un año, año y medio, el canal de YouTube y a partir Ujú. de ahí pues eso me ha permitido conocer, que me conozcan más gente, más a través de redes sociales y demás. Claro, claro. De hecho, en tu página web, que es, para los que no la conozcáis, www.rociodamas.com, tienes una frase que yo me he copiado aquí y que querría repetir aquí para que la oiga toda la tribu, que es: la experiencia me ha enseñado que con un buen temario, técnicas de estudio y mucha paciencia se consigue la ansiada plaza fija. Me gusta mucho porque son tres cosas que yo también siempre digo: el temario, las técnicas de estudio. De hecho, yo siempre digo educación, porque aquí pues docentes, así que un buen temario, unas buenas técnicas de estudio y luego añades ese y mucha paciencia. ¿Nos podrías explicar un poquito más estos tres puntos y por qué crees que son tan importantes? Sí, mirar, a mí me pasa que cuando yo creo empiezo a pensar en, evidentemente, academias de preparación, hombre, de trabajo social no hay tanto porque no es una oposición que sea muy conocida o que sea muy extendida, es verdad, Sí. pero sí que había opositores y que había preparadores y que había personas que preparaban. Y entonces yo me fijo en qué es lo que falta o qué es lo necesario para llevar una buena preparación, ¿no? Ujú, Indudablemente el temario es la primera pata. Si no tenemos un buen temario, nuestras oposiciones se van a caer. En trabajo social es bastante difícil el temario porque va todo por legislación, cuando en nuestra carrera no hemos estudiado mucha legislación. Entonces ujú, tenemos que estudiar mucho, basarte mucho en la legislación, que es un choque, que tienes que empezar a aprender, bueno, pues todo lo que es el tema de ese vocabulario legislativo que antes no lo tenías. ujú, Entonces el temario es súper importante también que esté actualizado, que esté preparado y que el temario sea eficaz. Si no confías en el temario, vas a tener un problema a la larga, ¿vale? Entonces ujú. el temario es fundamental. Si ese temario, ya tenemos un temario perfecto, pero no tenemos las técnicas de estudio, no sabemos cómo meterle mano, cómo empezar a estudiar, cómo empezar a organizarte, pues vamos a tener otro problema. Entonces, un buen temario y buenas técnicas de estudio es lo que nos va a permitir, con mucha paciencia, alcanzar la plaza. Claro. Ahí habría que meterle algo más, sí, la planificación, que es súper importante. Ujú. Sí, de hecho es una de las cosas que yo siempre menciono, tú también en tu canal de YouTube. Y bueno, yo creo que sin planificación no hay éxito, ¿no? No podemos conseguir nuestros objetivos si no tenemos un plan. Muy importante lo que has dicho también del temario. En el caso de las oposiciones docentes, yo siempre recomiendo que se hagan su propio temario. Y esto que has contado de la legislación es también interesante porque es verdad que no tanto en secundaria quizás, pero sí que los maestros de primaria tienen una parte práctica en la que hay muchas preguntas de legislación y, como dices, no les han enseñado nada relativo a la legislación o muy poco durante la carrera. Entonces, claro, se enfrentan ahí con ese muro de la legislación que a veces pues cuesta meterle mano, ¿no? ¿Cómo se le mete mano a la legislación? Danos algún truquillo. Bueno, mira, nosotros en trabajo social estamos a tope con la legislación porque son 70 temas, de lo cual más de la mitad es legislación pura y dura. Además, yo recomiendo estudiar directamente desde la legislación. Es decir, cuando te creas tu propio temario, la facilidad que tienes que puedes crearte a partir de la legislación. Lo primero, ¿dónde buscamos la legislación? En el BOE. ¿Vale? En el BOE lo tecleas en el Google y aparece el BOE, puedes buscar cualquier legión, tanto autonómica como estatal, ¿vale? Porque Ujú, tenemos que ver también el ámbito competencial de la materia. En vuestro caso, en claro, educación, sí que la tenéis más concreta, en el ámbito de servicios sociales está muy abierta porque también tocamos algo de educación, algo de salud, algo de inmigración y entonces es un poco más claro. difuso. Pero tenemos que ver las competencias para saber que vamos a tener legislación, tanto del Estado como legislación autonómica. A Ujú, partir de ahí, sacarte la legislación actualizada y, sobre todo, una vez que te la saques actualizada, hasta la fecha de tu examen, va a pasar tiempo que esa legislación se va a modificar. Entonces, tenemos que estar cada X tiempo mirando que la legislación se haya actualizado. ¿Dónde se miran esas actualizaciones? En el boletín oficial del Estado y en el boletín de cada comunidad autónoma, que aparecen las ujú, novedades legislativas de la materia que te estás preparando. Entonces, eso es lo primero, sacársela, saber dónde sacarla, que esté actualizada, ¿vale? Que en el BOE además te da varias opciones para sacar el texto refundido, que sería todas las modificaciones en la ley. Es decir, en sí. vez de sacar la ley principal y sus modificaciones, te saca la ley principal con las modificaciones ya Ujú, expuestas para sí. estudiar directamente de ahí.
Siempre, lectura comprensiva. Si nuestras profesiones no son afines a derecho y no sabemos leer una legislación, es recomendable algún manual que hay de diccionario legislativo, diccionario jurídico. Si no, pues la opción que tenemos es la palabra que no sepamos en concreto, buscarla en un buscador de Google o en un diccionario para comprender bien el significado. Yo siempre le digo a la gente, si la legislación nosotros no lo vamos a poder memorizar, Claro. ¿vale? Necesitamos saber entenderla para poder memorizarla. Y después, muy importante, que ayuda muchísimo, hacer esquemas de la legislación, como con la estructura. La estructura es la que nos va a servir de guía para preparar la legislación. Entonces, ¿cuántos títulos tiene? ¿Cuántos capítulos y secciones? Si no tiene secciones en esos capítulos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Y hacernos un pequeño esquema en tipo flashcard o quizás a lo mejor en una sola hoja y ahí anotarnos qué es lo que dice la ley, cuántos títulos tiene y en cada una de ellas qué es lo que se dice. Eso te va a servir un poco para irle metiendo mano. Yo siempre digo que al principio hay que verlo todo muy abierto, muy grande, y después poco a poco, conforme vas dando vueltas al temario, ir perdiéndote en los detalles, ir Claro. analizando los detalles de la legislación. Claro. Bueno, súper interesantes consejos. Yo en las experiencias siempre tengo así un papelito que voy anotando así un resumencillo y fijaos todos los consejos que nos ha dado respecto a la legislación. Nos ha dicho que en primer lugar tenemos que prestar atención tanto a la legislación estatal como a la autonómica, que tenemos que prestar atención al BOE y, bueno, yo voy a decir el BOA porque es el de Aragón, pero bueno, el de cada una, el boletín oficial de cada una de las comunidades autónomas, y luego nos ha dado aquí 5 truquis. El primero, lectura comprensiva. El segundo, tu diccionario legislativo. Hay manuales o te puedes ir anotando las palabras que no entiendas. Tercer punto, entender antes de memorizar, porque si no nos va a costar muchísimo. Cuarto punto, esos esquemas de la legislación, que a mí también me gustan muchísimo, con la estructura para saber dónde metes cada una de las cosas. Y quinto puntito, ir de lo más a lo menos, es decir, de lo más general a lo más particular, al detallito. Y así, pues intentaremos que la legislación no se nos atragante, ¿no? Dentro de que quizás no es la parte más amena, ¿no? En el caso de nuestra oposición. Pues estupendo. En el canal de YouTube nos das un montón de técnicas y de estrategias pues para poder estudiar una oposición de una manera un poquito mejor. Me gustaría que nos dijeses aquí tus 2 o 3 técnicas de estudio favoritas, las que creas que más te funcionan o las que funcionan a los opositores y opositoras que preparas. Mira, la verdad es que yo estoy siendo conocida por la chica de los POSI. Porque un día, estando estudiando en casa, nosotros tenemos en trabajo social 3 tipos de exámenes, que es un tipo test, un caso práctico y un desarrollo. En el caso práctico, hemos comprobado, tanto mis alumnas como yo, que la mayoría nos piden, pues, si la persona va a presentar una documentación, pues, de una prestación, ¿qué documentación necesita aportar? Claro, hay millones de prestaciones, hay muchísimas, entonces analizar todas esas cuesta bastante. Y una vez, pues, imaginando a ver cómo lo podía hacer, lo hice a través de los POSIT. Y entonces esa técnica la apliqué para la Ley 39/2015, que es un básico para las oposiciones porque es el procedimiento administrativo común. Y analicé lo que eran las fases del procedimiento a través de los POSIT. ¿En qué consiste esa técnica? Mirad, los POSIT, a mí me encantan los POSIT. Me encanta la papelería, yo creo que como a todos nosotros. Son, A mí también, a mí también. pues yo, cuando tienes una dificultad en la ley o en tu temario concreto, o por ejemplo, a mí me pasa mucho dándole vueltas al temario, ¿no? Que tengo muchos que cuando se hablan de equipos, pues en algunas leyes aparece que son equipos multidisciplinares, en otros interdisciplinares, y ahí viene el lío. ¿Qué hacemos con la técnica de los POSIT? La primera opción es que nos sirva para hacer un mapa mental. ¿Por qué? Porque tú no estás usando el folio, estás usando solamente el tablero de tu mesa. Hay gente que también lo puede hacer sobre lo que es la pared de su escritorio. Y ahí vas anotando pues la primera parte, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues anotaba primera prestación. Prestación del ingreso mínimo vital. Pues necesita DNI, no sé qué, no sé cuánto, tantos permisos, tanto no sé qué. Y lo pegabas. Cuando tú tenías todo, podías ver qué cosas eran comunes y no. Extrapolado a cualquier otra oposición, lo que nos va a servir la técnica de los POSIT es hacer como una especie de estudio en sucio. Tú anotas las cosas, las ideas que quieres tener claras, la pones en el POSIT.
el post-it lo pones como tú creas que te va a venir mejor en el tablero de tu mesa. Pero si tú estás viendo que ahí algo no te está cuadrando, los post-it lo que te permite, antes de pasarlo a un folio, es cambiarlo de lugar. ¿Vale? Entonces, así poder entender un poco cómo es la estructura. Los POSI lo que te ayuda es a estructurarte. Para fases del procedimiento, para fases a lo mejor educativas, para todo eso, eso va a venir muy bien, porque va a poder permitir estructurar mucho lo que es el tema. ¿Cómo hacerlo? ¿De toda la ley? No. De toda la ley no. Es mejor cuando tú ya tienes en el folio la ley estructurada, si tú ves que un título es mucho más importante, pues lo harías de ese título. Y cuando lo tengas claro, del otro. Los POSI te ayudan a clarificar. Pasa también, por ejemplo, en la Constitución española, conforme la vas leyendo, tú ves que hay algunas cosas que se aprueban por ley y otras por ley orgánica. Pues también te sirve tener un POSI y cada vez que sea ley orgánica lo apuntas en un lado y pasas. Y cuando das toda la vuelta a la Constitución, tendrás en un POSI todo lo que se aprueba por ley y en otro POSI todo lo que se aprueba por ley orgánica. Y entonces ya sí lo puedes pasar a limpio a una flashcard o a tu libreta de oposiciones y ahí tenerlo claro. Entonces me declaro muy fan de los POSIT y a raíz de ese vídeo hubo mucha gente que le gustó mucho esa técnica porque sirve, la puedes extrapolar a cualquier circunstancia del temario que tengas. Sí, me está gustando mucho. Sí, me gusta mucho. En nuestro caso, bueno, por aquí ha dicho Sandra que se declara también posits fan, vaya. Y bueno, a mí también me gustan mucho los posits. Además, podemos jugar también con los colores. En nuestro caso, por ejemplo, los podemos utilizar para las metodologías y ir poniendo todas las metodologías que nos salen en los temas en esos posits para luego poderlas aplicar a los casos prácticos. Por supuestísimo, los posits nos van a venir genial para todo lo que tiene que ver con la legislación o con la evaluación, estrategias de evaluación, criterios de evaluación, todo nos lo podemos ir poniendo en los posits. Y me ha gustado mucho lo que ha comentado Rocío, de que al final los posits te crean ese mapa mental en tu cabeza que luego vas a pasar a limpio. Entonces es como otro repaso más, ¿no? Que también el repaso nos ayuda a, pues eso, a frenar un poco la temidísima curva del olvido. Me ha encantado esta. Cuéntanos otra, Rocío. Otra, bueno, yo también tengo varios vídeos sobre el tema de subrayar, ¿no? A mí me parece fundamental. Yo creo que cuando salimos de la universidad, en toda nuestra vida académica, hemos hecho algo que a lo mejor ha sido subrayar con 2 o 3 colores o subrayar con muchos colores pero sin sentido. A partir de aquí es que yo creo que todo lo que has estudiado no te va a servir. Te va a servir porque has tenido una base, evidentemente tienes unos estudios, pero es verdad que vas a tener un poco que cambiar la forma, porque esto es una prueba a la que nunca te has enfrentado y es algo distinto a todo lo que has tenido en tu carrera académica. Entonces, en este caso, subrayar cobra muchísimo mayor importancia. En mi caso, con mis alumnas, yo siempre digo que hay cosas que son básicas. La primera, los plazos. En trabajo social parece ser que hay una moda que de un tiempo a esta parte preguntan los plazos. Daros cuenta que para un tipo test es muy fácil preguntar un plazo. Muy sencillo. Además es muy difícil, requiere mucha memorización. Pues entonces asigna los plazos de un color. Si, por ejemplo, en tu temario tiene epígrafes y subepígrafes y demás, y determinados apartados, subraya esos títulos de determinados color para tú saber que estás el número del tema y dentro del tema el primer epígrafe y dentro del epígrafe el subepígrafe. Y después también, por ejemplo, algo muy básico de lengua, muy básico, predicado, sujeto, verbo, predicado. ¿Por qué? Porque uno es quien realiza la acción, entonces el sujeto, si te dice que es la administración pública, la administración de tu comunidad autónoma, los poderes públicos, eso lo necesitas subrayar. Los verbos pasa lo mismo. En un tipo test es muy dado a que te cambien entre garantizar, obtener, todo eso que es tan parecido, pues muchas veces los verbos también los subrayo. Entonces, tener una buena gama de colores, de muchos o pocos, me da igual, pero tú saber distinguir de qué color va cada cosa, os va a venir fenomenal. Entonces necesitáis tener un sistema de subrayado, que es con el mismo color. Hay gente que no le gustan mucho los colores y que subraya a lápiz. Pues bien, a lo mejor puedes meterlo en un círculo o en un cuadradito o hacerle como especie de unas montañitas abajo, ¿no? Un zigzag, algo que a ti te salte la alarma. Y eso es fundamental. Yo eso lo uno a la técnica de los márgenes. A mí me gusta tener los apuntes con márgenes. ¿Por qué? Porque te sirve para anotar. Entonces yo ya expliqué en mi canal de YouTube que tengo 2 tipos de anotaciones. Una a bolígrafo rojo y otra a lápiz. A lápiz eran las cosas que tú ponías con tus palabras para tú entenderte.
que pasado el tiempo, conforme tú vayas dando vueltas, puedes borrarlo. Sin embargo, la que son a bolígrafo rojo, yo la ponía como volver a remarcar la palabra clave, ¿no? Pues este artículo que nos habla pues de determinadas prestaciones, pues la coloco en una palabra, aglutino todo el artículo en una palabra o en 2 o 3, pero en rojo, porque esas son las que vienen literalmente y las que a mí me llaman la atención y las que yo necesito saber. Las de lápiz, lo bueno que tiene el lápiz es que cuando pase el tiempo, si tú ya has entendido bien el artículo y no necesitas leer tus propias anotaciones, las puedes borrar. Claro, claro. De hecho, nos está diciendo por aquí Patricia Loto 91, estoy practicando el subrayado de código de colores de Rocío y me va de lujo. Me encanta, la verdad. Nos ha dado 3 técnicas de estudio. Nos ha hablado de los posits, que bueno, yo también soy muy fan. Nos ha hablado de subrayar con ese código de colores y los márgenes, con esas anotaciones en lápiz o en color rojo. A mí en los márgenes a veces también me gusta poner como preguntas que luego lo vas repasando y te haces como tú a ti mismo un autoexamen, ¿no? Vas leyendo las preguntas que corresponden a ese párrafo a ver si te sabes la respuesta, ¿no? O el autor del que se habla en ese párrafo, o la metodología, o cualquier Yo otra esto también cosa. lo hago mucho, porque lo que hago es que, claro, entre que yo también voy a muchos exámenes, porque sigo como funcionaria interina, porque esto es un problema en trabajo social, que hay muchísima temporalidad en la administración Sí, local, es muy, muy complicado conseguir la plaza fija porque sale una o dos sí, y es complicado. Pues también lo que hago es ir a muchos exámenes, evidentemente, ya un poquito más seleccionados los exámenes más cerca de casa y tal, pero mis alumnas van a casi todo y lo que hacen después es que tenemos como un banco de exámenes reales, ¿no? Después nos lo vamos intercambiando para que todo el mundo tenga esos exámenes. Claro, cuando una pregunta ha sido curiosa, ¿no? Yo decía, uy, esto no esperaba yo que lo preguntase. También lo suelo sí, anotar ahí. Y eso me claro. permite al paso del tiempo, claro, desde el 2015 anotando eso, pues tener los Mm, apuntes llenos de posibles preguntas. Hay veces que las preguntas en trabajo social se han repetido. claro. No a lo mejor exactamente, pero sí el contenido, la forma en lo que te han querido preguntar y sí que es bastante interesante también apuntarse eso. Claro, eso viene muy bien también porque acabas teniendo como ese banco de preguntas, ¿no? Que viene estupendísimamente. Bueno, pues un Claro, y montón de también se técnicas de puede poner en estudio. una libreta, ¿eh? También se puede poner en una Sí, libreta, que también lo dije en un canal de YouTube, en un vídeo, fue que tú vas estudiando, te surge esa pregunta, lo apuntas en la libreta y por detrás, como enumeras las preguntas, vas haciendo tu listado de respuestas. Cuando claro. termines la libreta tienes ahí un simulacro de examen interesante. Bastante bueno, efectivamente. Yo que soy muy fan de las libretas y también tengo en mi canal de YouTube un vídeo sobre mis libretitas, ¿no? Porque soy mis libretitas. Pues es verdad que me parece súper útil en el caso de nuestras oposiciones, pues desde mi libreta de autores y metodologías. Ahí te vas apuntando todos los que salen y de esa manera al final tienes ahí un banco de autores y metodologías. O lo que comentabas ahora, preguntas que crea que me pueden hacer el tribunal o que voy recopilando de gente que dice que el tribunal le ha preguntado eso en la exposición de la programación, pues lo mismo. Y en un momento dado, pues que haces un descansillo, pues dices, venga, me miro unas preguntas a ver si sabría respondérmelas. Esas cosas como que nos vienen muy bien, ¿no? Nos activan mucho el cerebro, que al final es lo que un poco pretendemos, ¿no? Con las técnicas y estrategias. Bueno, pues muy bien. Siguiente pilar de esta tribu, la organización, la planificación. ¿Qué les recomendarías a los opositores de esta tribu para planificarse de la mejor manera posible? Bueno, mirar, yo creo que la oposición, una de las cosas que hablamos mucho los preparadores, las academias, mucha gente que está por Instagram, que va dando consejos y tal, es la motivación, ¿no? Yo la motivación la entiendo de otra manera, ¿no? Porque yo entiendo la oposición como un sistema de vida. Tú has decidido opositar porque es verdad que en mi profesión y en la mayoría de la vuestra podemos trabajar en lo privado. Un profesor Sí, puede trabajar en un cole privado y Santas Pascuas, ¿no? Y un trabajador social le pasa lo mismo. Una persona profesional de estas profesiones puede trabajar en el sector privado. Por alguna razón estás eligiendo lo público, que tienes que pasar por un sistema de selección bastante duro, que son unas oposiciones. Ahí tienes que analizar tu motivación, es decir, qué es lo que me lleva. En mi caso, yo le explico a mis alumnas que yo, como he pasado para trabajar en ONGs, trabajar en empresas privadas y tener mi propio negocio, a mí me ha permitido saber al principio, cuando no había trabajado nunca en la administración pública, que mi motivación era fundamentalmente pues tener un trabajo estable y tener un trabajo con una cierta seguridad. Cuando he empezado a trabajar me he dado cuenta de que también necesito ese sector público
esa vocación de servicio público, que es importante, ¿no? Pues en vuestro caso, ¿no? Pues yo quiero pertenecer a ese sistema de educación pública, gratuita, de calidad y hacer mejorar el mundo a través de la educación, que es uno de los pilares fundamentales en la sociedad, por no decir que junto con la familia es el nivel de socialización máximo que puede alcanzar la persona. Entonces, esa vocación de servicio público unida a cierta estabilidad, cierta seguridad y la vocación de ejercer tu profesión tiene que ser tu motivación. Claro, esa motivación que tú vas al principio, compras el temario y 3 bolígrafos y te vuelves loca, tienes que mantenerlo como con un sistema. Y ahí la motivación de por sí, pues ya no te vale, ¿no? Tienes que tener un sistema en el que tú te metas dentro de la oposición y digas, bueno, ahora que tengo mi motivación clara, esa motivación pasa por tener un plan. Eso es indudable. A partir de ahí tienes que planificar para llevarte a la meta final, que es conseguir la plaza. Primero, planificamos a grandes rasgos. Es decir, ¿mi oposición en qué consiste? ¿Son 3 exámenes? Sí. ¿Cuál es el primero? Tipo test. Vale. Después que tengo que desarrollar un tema. Vale. Y después que tengo que hacer un caso práctico. De acuerdo. Si tengo que tener esos 3 tipos de exámenes, lo que tengo que hacer es hacer una programación para los 3 tipos de examen. No me vale estudiar el primero y una vez que lo apruebe ponerme con el segundo, porque entonces ya ahí vas a ir a destiempo. Sí. Evidentemente no tienes que dedicar el mismo tiempo al primero que al último. Tiene que ser proporcional al tiempo que tú tienes entre los 3 exámenes. Entonces, empiezas a programar lo que es, yo siempre les digo, fila 0 o fase 0 de la oposición. ¿Qué significa eso? Va a haber una fase en la que tú, antes de programar, vas a tener que hacerte con el temario, vas a tener que hacerte con las cosas básicas de tu oposición. Pues cómo se estructura, cómo es el sistema de puntos. ¿Tengo puntos? ¿No los tengo? ¿Los puedo conseguir? Ya todo el mundo sabe que hay puntos que sí puedes conseguir porque es formación y otros que no porque es experiencia laboral en lo público. Y hasta que no te llamen de esa bolsa y te manden al último pueblo, tú ahí no tienes nada que hacer. Entonces, pues esos puntos tienes que ser consciente de que no los cuentas. Todo eso para mí es un tiempo muerto, pero muy necesario porque va a marcar toda la programación. Cuando tú te has planificado de cómo es tu oposición, sobre cuándo prevés la fecha de examen del primero, del segundo y del tercero, ahí empiezas a programarte. Entonces yo divido ese sistema con, evidentemente, en la punta principal la motivación, que son por qué he decidido yo hacer esto y meterme en este embolado. Eso tiene que ir siempre presente y si no, pues te lo escribes en un post-it, te lo dejas en tu pared o en tu mesa y a partir de ahí tú tienes que preparar toda la documentación, cerciorarte bien de cómo es el sistema de oposición del que tú has elegido y programar los 3 exámenes de estudio para después planificar cómo vas a hacer ese estudio. Si vas a estudiar, evidentemente el primero le vas a tener que dedicar más tiempo. Entonces, si tienes 6 días a la semana, pues mira, 4 días lo voy a dedicar al primer examen y 2 días al resto. No podemos dejar atrás, porque si vamos dejando atrás vamos acumulando. Claro. Nos dice Anabel que cuánto tiempo suele pasar entre examen y examen. Imagino que será diferente, ahora nos cuenta Rocío, en el caso de las oposiciones docentes, el primer examen y el segundo, digamos que van juntos, es el tema y el caso práctico, pero se hacen en el mismo día. Y luego el siguiente examen es ya la programación y la unidad didáctica, que es expuesta de manera oral ante el tribunal. Y ahí depende un poco de la letra que tengas y cuando te llamen, pero no va a pasar más de 15 días, 3 semanas como mucho. O sea que nosotros tenemos que llevar todo preparado ya de golpe, porque no te da tiempo en 15 días a preparar toda la programación. Y en el medio hay comunidades autónomas que te hacen ir a leer la primera parte y te la corrigen de esa manera cuando lo lees. Y en el caso de trabajo social, Rocío, ¿cuánto tiempo suele pasar entre examen y examen? Entre 2 y 3 meses, entre examen y examen. Vale, claro, es diferente. Mira, nos dice Patricia, a mí me ha pasado de haber hecho casi 2 vueltas al temario y es como si no hubiese hecho nada por no haber empleado bien las técnicas de estudio. Claro, es que esto es fundamental. Es como, o sea, tú puedes estar leyendo un libro 2 horas y cierras el libro y no te has enterado de nada.
Claro. Y claro, en la oposición el tiempo es oro, bueno, en general en la vida, pero en la oposición también, y por eso hay que maximizar ese tiempo, como, bueno, yo también comento en el canal algunas técnicas y demás, para que eso, para que tu lectura sea activa y realmente el tiempo que te pongas lo aproveches al máximo, porque si no, no tiene sentido, claro, eso es muy importante. Y luego me ha gustado mucho lo que ha dicho Rocío de tener, bueno, me ha encantado la frase de la oposición como sistema de vida, ¿no? Y ese buscar tu porqué, tu motivación en la cúspide de la pirámide, que es un poco lo que te va a mantener cuando decaigas, y para crear ese plan, ¿no? Ese llevar los 3 exámenes, que también vosotros tenéis 3, y en nuestro caso igual un poco a la par, e ir organizando el tiempo que dedicas a cada uno de ellos. Me gusta también mucho, Rocío, que nos recomiendas en un vídeo de tu canal libros para opositores. A mí me encanta leer, bueno, tengo por aquí un montón de libros, me gusta muchísimo leer. Entonces, me gustaría que nos recomendases algún libro que creas que le puede servir a esta tribu. Mira, a mí también me encanta leer. Entonces, la primera recomendación es leer. Esa es la primera. Lo que a la gente más le guste. A mí es verdad que me gusta mucho leer poesía, que es algo que no, que no hay mucha gente que le guste, pero a mí me gusta, Sí. incluso la escribía cuando era más joven, porque ahora lo Mira, sigo siendo, pero cuando era mucho más, pues también tenía un grupo de poesía y he escrito mis propios poemarios y demás, y por ahí andan, ¿no? Pero bueno, yo es una caja de recomendaría, sorpresas, Rocío. algún día publicaré algo, por ahí subiré a las redes algún poemilla, que hay mucha Muy gente bien. que cuando se entera de esto me lo pide siempre. Yo recomiendo leer en general cualquier, si os gusta pues la novela, a lo mejor no el ensayo, porque si tú estás estudiando, el ensayo te va a requerir una cierta concentración y te vas a cansar más. Pero a lo mejor una novela de la temática que más te guste te puede venir bien. ¿Por qué? Porque leer nos va a dar cosas fabulosas. Primero, la ortografía. Tenemos desarrollos y en los desarrollos tenemos que tener una buena escritura. La ortografía nos ayuda mucho porque al ir leyendo, vas leyendo las palabras correctamente, mucho mejor que en las redes Ujú. sociales, y eso pues te va a hacer que a la hora de escribir te ayude. Te va a dar más vocabulario. Una persona que tiene que hacer una exposición oral tiene que tener don de palabra. Una Sí, persona que tiene que hacer un caso práctico, escrito, tiene que tener don de palabra, tiene que tener un vocabulario extenso. No solamente que se reduzca a los términos propios de su preparación y de su oposición. Tiene que tener mayor desenvoltura, digamos. sí, Y después también nos va a extraer de nuestra realidad. Leer nos aleja de las vueltas que le podamos dar a la cabeza de hay que ver el temario, que no me lo sé, que tengo que estudiar esto, que tengo el preparador, que tengo... Pues mira, dedícate 15 minutitos al día, a la hora que tú prefieras, a leer un libro. Yo os recomendaría, que no lo tengo aquí, lo tengo en otra habitación, el perfil de un escritor que además escribe algunos textos con imágenes ilustrativas, que se llama Bore Navarro en Instagram, @Bore ujú, Navarro, que es Salvador Navarro, que escribió un libro que se llama No te supe perder y que ujú. nos va a venir bien a todas las profesiones porque habla un poco de la violencia de género desde el perfil del maltratador. Y a mí me Mm, gustó un montón y ese os lo recomiendo como novela. Y sí, al escritor porque todos los días publica un texto pequeño y a lo mejor si te cuesta mucho mantenerte en una novela, leerte pequeños microrelatos te va a ayudar. claro, Vale. sí, Y después, sobre oposiciones, tengo dos que no sé si se verá bien. Este de Patricia Israel, yo creo que aquí mucha gente conoce a sí, Patricia Israel. sí, A mí me gustó mucho este libro y lo digo en el vídeo de YouTube porque, aparte de contar su experiencia de oposiciones de justicia, cuenta una parte muy interesante como un texto para dárselo al familiar. sí. Y me Mm. gusta mucho porque la gente que tenga a tu alrededor, pues tu familia, tus padres, hermanos, amigos más íntimos, pareja, todas estas personas tienen que apoyarte en la oposición. Y entonces viene un Sí, texto muy bonito, diciendo que como tú empiezas a rechazar cosas, ¿no? Pues a un cumple no vas, o vas a un evento familiar pero te vuelves antes, diciendo que todo ese tiempo, al final lo que tú quieres es devolvérselo a ellos el doble, ¿no? Y me gustó mucho eso de, bueno, a lo mejor lo que quieres es irte de vacaciones y no estar pendiente del teléfono, o quieres hacerle un buen regalo de boda a tu hermano. A mí eso me llegó mucho, me emocionó muchísimo. sí, sí, Y creo que esa parte es muy importante. Entonces, el de Patricia lo recomiendo porque es muy, así como muy sentimental en algunas ocasiones. Y después este, no sé yo si es muy conocido, el chico se llama Vicente Chicote, lo compré por Amazon. El libro se llama Aprobar una oposición es difícil.
pero tú vas a conseguirlo. Este me gusta un montón para gente que o se está preparando por libre o se está preparando en una academia y la academia, por el motivo que sea, no le está facilitando técnicas de estudio. Porque aquí este chico, que creo que las que aprobó, no sé si fue de policía, creo que fue, o de bombero, te habla de un montón de técnicas de estudio que a mí me encanta. Una de ellas, por ejemplo, es crear historias. Este chico te propone crear historias en base a tu temario. Entonces yo, por ejemplo, pues a partir de ahí he tenido varios artículos que han sido tan densos que he creado una historia para poder memorizarlo y que no se te pase nada. Me gusta mucho porque habla de muchísimas técnicas de estudio. Además, me costó muy baratito, ¿eh? Muy baratito. El chico se llama Vicente Chicote. No lo reconozco por internet. No sé si estará en redes sociales o no. Yo lo compré en Amazon. El libro es muy finito. Vale. Y es todo lleno de técnicas de estudio. Así que esos son los dos que os recomiendo específicos de temas de oposiciones. Pues muy chulos. Yo el de Patricia Israel también lo he leído, hice su review también en el canal, junto con el de Úrsula Campos, que es el de Hay una plaza para ti, no sé si lo has leído. Nos dicen que repitamos el título es Aprobar una oposición es difícil, pero tú vas a conseguirlo, de Vicente Chicote, si lo he copiado bien, ¿verdad, Rocío? Así es. Así es ya os digo, me costó, no sé si fueron 5 o 6 euros. Y está genial. También da una introducción de cómo él, que también tenía una historia parecida a la mía, ¿no? Que trabajaba en lo privado y demás, y se puso, oye, su vocación era policía y se puso con ello, ¿no? Con ello. Y son todos trucos. Viene muy bien porque viene algo del método Pomodoro también, viene algo de consejos de organización. Y me llamó la atención el de crear historias, que está muy bien. Cuando tienes dificultad para memorizar algo, pues te hace una historia, te viene bastante bien. Sí, y en muchos temas hay muchas veces que eso, te montas la película en tu cabeza, que digo yo, y así luego lo recuerdas muchísimo mejor. Bueno, pues geniales esos dos libros que tenemos ya apuntados y ese autor que nos ha dicho, por si queremos leer microrelatos, que yo me lo he apuntado también, que es Salvador Navarro, ¿vale? Por si no lo habéis cogido. Nos dice Mariluz Paredes Aparicio, dice, hola Rocío, yo también trabajo como tú y no sé cómo lo haces para llegar a todo. ¿Me podrías dar algún truquillo de organización? Muchas gracias. Bueno, eso también me lo pregunta mucha gente, porque claro, yo trabajo de 8 a 3, como no trabajo en mi ciudad, pues tengo que salir antes, a pesar de que está cerca, pero bueno, tengo que salir un poco antes, llego un poco más tarde, 2 veces en semana, los martes y los jueves doy clases a un grupo más principiante y otro un grupo más avanzado, llevo el canal de YouTube, y llevo mis redes sociales, evidentemente, que eso, bueno, pues te genera ahí contenido. Y además de eso, pues estudiar para la plaza fija, ¿no? Opciones de tiempo, tienes que ser un poco cuadriculado, ¿no? Y llevar más o menos una programación. Yo hay cosas que no perdono. Por ejemplo, yo necesito mi trabajo, que además muchas veces trabajo en la urgencia, que estoy escogiendo el teléfono, las llamadas de atención directa de servicios sociales. Esos días que tengo son muy complicados porque igual te viene una persona con violencia de género, ha habido un incendio, ha habido un fallecimiento y nadie sabe qué hacer con el fallecido porque no tenía familia, o solicitan ayuda económica, o necesitan hablar, un caso de menores. Total, que la llamada es a ver lo que te encuentras. Y así como unas 20 llamadas al día. Yo cuando llego a mi casa y como soy incapaz de ponerme. Entonces yo necesito desconectar. Opciones para eso, pues tener muy cuadriculado el día. Por la mañana trabajo, llego a casa, descanso y a las 6 me pongo hasta las 9. Obligatoriamente. Hay días que tienes más concentración, días que menos. Yo lo que sí aprovecho mucho es el fin de semana. Claro, evidentemente tienes que reducir cosas. ¿El qué? Pues en mi caso la vida social. Tienes menos vida social, eso es así. Eso hay que aceptarlo. Esto nos viene muy bien. Nos viene muy bien la pandemia para esto. Yo digo que este tiempo de pandemia, voy a decir, es bueno para opositar, es bueno entre comillas, ¿no? Porque evidentemente la pandemia no es buena en general y es verdad que también nos produce cierta angustia emocional,
pero sí que es verdad que como hemos reducido tanto la vida social, se nos ha visto muy Claro, ampliado incluso la gente que teletrabaja, que antes se desplazaba al centro o a donde fuese y ahora lo hace desde casa, también te ahorras ese tiempo de los traslados. Entonces, en ese sentido, pero estoy de acuerdo con Rocío en que la vida social, cuando estás opositando, tienes que asumir que la tienes que reducir. Sigue, Rocío, que te he cortado, perdona. pues, eso hay que asumirlo cuanto antes mejor. Entonces, yo, por ejemplo, pues descansar, descanso solamente el sábado por la mañana. ¿Sabes? Que el viernes por la tarde haces la compra en el Mercadona, pues ocio, ¿sabes? Claro, También creo que es aprender un poco a decir, bueno, esto es lo que yo he elegido y cuando me siento a estudiar voy a intentar disfrutar. Todos los días, no, no. Se pasan momentos angustiosos y se pasa, sobre todo, más que momentos, son periodos, ¿no? Te coge a lo mejor un mes o sí, dos y tardas en remontar, ¿eh? sí, Y te va pasando opciones que la persona que trabaje, como en mi caso, ¿no? Yo tengo dos trabajos, me dedico a dar clases, que es verdad que aunque repasas el temario, pero no es lo mismo, tengo que estar también pendiente de las redes sociales, por lo cual son como dos trabajos y encima la oposición. Ahí lo único que tienes que estirarlo más en el tiempo. Si la gente normalmente en trabajo social lo consigue en 5 o 6 años, pues yo lo voy a conseguir en 10 o 12. ¿Por qué? Porque no claro, tengo 8 horas al día y no tengo una programación de decir, me voy a preparar. Otros hándicaps que tienen mis oposiciones son que yo no sé cuándo van a salir. Yo sé que la claro, siguiente son 23 plazas libres para toda Andalucía de trabajo social, para la Junta, pero yo no sé cuándo va a salir. Entonces claro. tú estás estudiando sin fecha, con lo que te genera más ansiedad. Eso lo tienes que alargar en el tiempo. Tienes que programarte, decir, bueno, pues ahora mismo estoy dando vueltas más o menos tranquila. Es verdad que yo ya tengo una base y que no es lo mismo, no partimos desde cero, ¿eh? Que eso también hay que tenerlo en cuenta. La Sí, persona también que ya trabaja en esa profesión y a vosotros pasa, si entráis como interino, las cosas se ven de otra manera, porque tú ya estás ejerciendo y hay cosas que a lo mejor no es lo mismo verlo solamente en el papel que verlo en tu que día a verlo en día. acción. Las cosas Sí. Y disfrutar y tú vas como, aprendiendo con esta experiencia. claro, nos dice Claro. Sandra, y disfrutar también del estudio, ¿no? Que al final es lo que nos gusta. Eso Sí, también es importante. Es verdad que no siempre es posible y que vas a tener días de bajón y días que veas el temario y digas, madre mía, ¿qué es esto? Pero es verdad que hay que intentar, pues, concienciarte de que la oposición ha sido tu opción, que bien, ¿no? Hay mucha gente que no se puede permitir el estar 3 horas estudiando, entonces sentarte y decir, venga, pues me pongo a tope, intento aprender, intento que me sirva para mi profesión, al final tener clara esa cúspide que nos ha dicho Rocío, ¿no? De es mi motivación, es lo que yo quiero, pues es una elección totalmente libre y tomártelo un poco así, ¿no? Darle la vuelta y no pensar en la oposición como un castigo, porque no es un castigo. claro, De mucha hecho, gente, cuando se dice esto de disfrutar del estudio, mucha gente lo pregunta, ¿no? ¿Cómo puedes disfrutar del estudio? Hombre, yo disfruto mucho del estudio cuando veo que avanza. claro, ¿Vale? Cuando yo veo que a lo mejor yo suelo usar los POSIT para todo y otra de las técnicas es que yo, pues si tengo que memorizar los principios de algo, pues me pongo los POSIT encima, tapo lo que es el temario entero y lo escribo. Si están correctos, me lo sé. Eso es una manera muy eficaz de saberte las cosas al dedillo. sí, sí, Cuando tú levantas los POSIT y has comprobado que te lo sabes perfectamente, ese avance yo lo disfruto. sí. Es aprender a disfrutar de pequeñas cosas, aprender a disfrutar de otras circunstancias, porque tú estás trabajando en tu futuro y eso es lo mejor que puedes hacer. Claro, sí, hay que intentar ver esa perspectiva, ¿no? Yo digo muchas veces que viene bien hacerte un vision board con las fotos de cómo te imaginas en el futuro, pues en nuestro caso dando clases, estando con tu alumnado, poniendo en práctica las actividades que has creado. Entonces, visiónate así un poco a largo plazo. Nos dice Patricia que oposita para auxiliar de biblioteca, que no es muy demandada y sacan pocas plazas y periodos largos de tiempo, claro. Entonces, tú tienes que jugar con un poco eso, controlar esa ansiedad de no saber cuándo van a salir. El título del primer libro era el de Patricia Israel, que es La pausa del opositor. Lo he escrito los títulos de los dos libros en el chat. Y La cosa de super motivadores, nos dice Tomás Jordi, saludos desde Palma de Mallorca. Bueno, pues saludos también por ahí. Desde Sevilla y desde Zaragoza, Conexión Sevilla-Zaragoza manda también saludos, desde luego. Rocío, ¿y nos podrías decir así, después de tus experiencias, los opositores a los que has formado, qué crees que es, en una palabra o en una frase, lo mejor y lo peor de la oposición? Mira, lo peor yo creo que es la frustración que muchas veces te crea la oposición. Sí, Mucha gente lo sabe, yo iba esta vez a la Junta de Andalucía porque en 2017 yo no iba muy bien preparada,
porque había tenido muy poco tiempo de estudio. Esa vez yo lo gestioné mal, tuve muchísimos grupos de preparación, eso hizo que aprobaran muchas alumnas mías, pero yo no. Hice también una cosa que nunca se debe hacer, y es que en 2017 yo me preparé mucho el específico y poco el común, cayó al revés y pinché. Esta vez en 2020 yo iba muy preparada, muy preparada. O sea, pandemia por delante y todo, yo en trabajo hemos estado, se estudiaba. Para no perder ni el trabajo ni a tope. Consecuencia, la frustración hay que... ¿Por qué? Claro. Llegas, te topas con un examen que no era ni justo ni el que se esperaba y bueno, ha sido una catástrofe y suspendes y te quedas planchada. Eso es lo peor, cuando tú pones toda la carne en el asador y no lo consigues. O me ha pasado también muchas veces que he quedado muy arriba, pero a mí la parte de los puntos, siendo autónoma, no me han contado nada. Yo he llevado 5 años de autónoma, entonces esos puntos no me han contabilizado. He quedado la primera por puntuación y más abajo por el tema de los puntos. Claro. Eso hay que luchar con ello. Hay que conocer bien la oposición a la que uno se enfrenta. Entonces, yo ya tengo aceptado que trabajo social hay gente que lleva muchísimos años. Cuando hablo de muchísimos años, que la gente consigue la plaza a los 10, 15 años. Claro. También es verdad que a esas personas no le hacen servicios sociales comunitarios y han ido de un municipio a otro con su empleo. Pues para adelante. Claro. Yo estoy en muchas bolsas pero eso hay que luchar. Hay que aceptar cómo es la posición de cada uno y dentro de la posición de cada uno, la vida de cada uno. Sí. Y eso ha sido lo que mejor. Buah, para mí lo mejor es el sacrificio. A mí nadie me hubiera dicho, o sea, si yo cuando tenía 12 años alguien me llega a decir que consigo aprobar en la universidad, que consigo superar unas bolsas de empleo, que consigo estar como he estado, disfrutando de mi trabajo que tenía anteriormente, dando charlas a emprendedores y demás, que una vez recuerdo en Málaga, el auditorio entero aplaudía. Si llego a recordar todo eso que me ha dado mi profesión, ¡buah!, eso es lo mejor que me ha pasado, porque yo era un pequeño fracaso yo era un fracaso de estudiantil. O sea, yo no tengo el título de la ESO. Ya está, esto hay que decirlo. No lo tengo. Suspendía todas. No me gustaba estudiar. Hice un programa de garantía social, que esto era una programación antigua que había en Andalucía, que era como para gente que ahora se llama FP básica. Sí, la para FP gente básica. Que no ha el título, yo hice de auxiliar de oficina. Después hice la prueba de grado medio. Hice un grado medio de comercio y marketing. Estaba ya trabajando en Mango, en la tienda. Madre mía. Sí. Me podía haber quedado allí, pero entré en una ONG, conocí lo que era el trabajo social a través de voluntariado y dije, esto lo tengo que conseguir. Tuve que hacer bachillerato, sacarme la selectividad, entré en la carrera con 22, la terminé con 25 y a partir de ahí la lucha que continúa hasta que yo no tenga un puesto fijo en la administración pública, que ya os garantizo que lo voy a tener. No sé cuándo, pero lo voy a tener. Y voy a ayudar a mucha más gente que lo tenga también. Entonces, claro. Sí, claro, para una persona que no tenía nada, ahora lo tengo todo, es que disfrutas de otra manera. Bueno, esta experiencia te diré, Rocío, que yo estoy pensando en mis alumnos de secundaria, vaya, yo soy profe de secundaria de inglés, y es una experiencia que no sé si estarán escuchando, lo dudo, pero me encantaría que escuchasen, ¿no? Porque al final tu historia también es un poco esa historia como de superación, ¿no? De alguna manera. Nos dicen que nos saludan desde Badajoz y desde Ciudad Real. Hola, yo a Ciudad Real le tengo mucho cariño, que aprobé ahí, yo conseguí mi plaza en el examen, lo aprobé en Ciudad Real. Y nos dice Vale Bujalter que si es el único país donde opositan para conseguir trabajo en una escuela, pues entiendo que hay más países en los que pasa. Aquí no para cualquier escuela. En las escuelas privadas y concertadas no hace falta opositar, pero si quieres entrar en la escuela pública sí que hay que opositar. Bueno, y me está encantando, Rocío, este directo, esta conexión Sevilla-Zaragoza. Me gustaría que nos dijeses, así para cerrar, una frase motivadora que anime, que suba el ánimo de esta tribu de opositores. Pues mira, yo
a pesar de que he escrito poesías, incluso para la frase motivadora, yo la hago muy corta y creo que son 3 palabras fundamentales, que es tú puedes. A mí me pasa cuando veo a otra gente que ya lo ha conseguido, ¿no? La misma Patricia Israel, Úrsula Campos creo que también, Nisabel creo que no, son así de la gente que sigo. Nisabel creo que está en la misma situación que yo creo, ¿eh? Sí, está interina, efectivamente, sí, es de aquí también, es de mi tierra. Pero así cuando me fijo en gente que lo ha conseguido, ¿no? Y mis propias alumnas también le pasa, ¿no? Ven a sus compañeras que lo han conseguido como gente superdotada. Bueno, en trabajo social son 70 temas, es una oposición compleja, 3 exámenes, se extiende a los tiempos, sabemos. Puedes. Los demás también, solo necesitas estar ese día que hagas los exámenes bien, que todo en tu casa bien, eso también hay que tener. Sí. No hay más que pensar en el sí, de manera continua. El sí, Sí. sí, sí, lo voy a conseguir. Lo han conseguido los demás, yo también. Solamente necesito más tiempo. Ya está, no pasa nada. Pero esa sería la mejor frase para mí. El tú puedes, me encanta, me ha gustado muchísimo. Bueno, mientras van poniendo por aquí, no sé si tenéis alguna pregunta, si queréis la dejáis por ahí. Rocío, cuéntanos dónde te pueden encontrar los opositores de esta tribu, ¿no? Si quieren saber más de ti o seguirte y demás, cuéntanos. Pues mira, en mi página web es www.rociodamas.com. Ahí vais a encontrar sobre todo, pues en el blog hay muchos descargables para temas organizativos, hay también un simulacro de examen de trabajo social y bueno, vais a encontrar un poco tipos de oposiciones que preparo y cursos online que se pueden realizar. En el canal de YouTube es el más conocido, ahora estoy muy contenta porque he superado ya los 5.000 y pico. Y muy eso bien. es súper logro. Qué pasada, sí, sí, El sí. canal se llama Rocío Damas y aquí en Instagram pues @RocíoDamas86. Así que por ahí Muy intento bien. contestar a todo el mundo y estar un poco conectado porque es increíble, ¿no? Cuando alguien te escribe y te dice, oye, que me ha servido esto que has dicho, los Sí, que estamos y tenemos un cierto número de seguidores, aunque yo creo que tengo poquitos, pero los pocos o muchos que tenga, que no depende la calidad que tú tengas en las redes, sino, bueno, el tiempo también que le dediques, pero los que tenemos redes sociales y nos dedicamos a esto, tenemos que creer mucho en el poder de la palabra. Lo que tú digas sí. te va a multiplicar por 1000. Entonces, que tú le digas a una persona que sí que puede, que siga confiando, que continúe y le das consejos y le ayudas, eso es una fuente de energía. Y cuando la gente te lo dice, que hay mucha gente, el otro día recibí un mensaje solo para agradecer. Me encanta, ¿no? Que la gente, tal y como estamos de tiempo los Sí, opositores, la gente te escriba. Es maravilloso. Es sí. estupendo. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Bueno, pues nos saludan también desde Almería, Mila FJ Talea, que dice, me estás ayudando mucho. Y bueno, pues ha sido un directo que me ha gustado muchísimo, Rocío. Si algún día voy a Sevilla, que creo que es el último viaje que hice antes de que nos confinaran, que pudimos celebrar todo mi grupo de amigas y yo nuestro 40 cumpleaños así junto y nos fuimos a Sevilla y nos encantó. Pues si alguna vez voy por allí te avisaré. Muchísimas gracias porque nos has dado técnicas, estrategias, trucos, inspiración, motivación y esa frase del tú puedes, que yo creo que ahora está la tribu a tope, ¿no? Como nos dice Nuria, hoy que estaba de bajón, escuchándoos me he venido arriba, gracias a las dos sí que puedo, ¿no? Pues eso queríamos, que el domingo subiese un poco los ánimos, ¿no? Y yo creo que Rocío lo ha conseguido con su Oppo experiencia. Así que lo vamos a dejar grabado para que, si Instagram me deja y no hay ningún problema, para que lo podáis ver tantas veces como queráis y sobre todo esos días que estéis de bajón, pues ala, os ponéis el directo. Y muchísimas gracias, Rocío. Un beso muy gordo. Nada, a ti, muchísimas gracias. A ver si también nos podemos mover, que tengo muchas ganas de... Además, yo soy muy viajera en España, así que tengo pendiente una visita a Madrid, a ver si subo también a Zaragoza, que es una ciudad preciosa. Además, me gusta subir cuando hay calor, porque tenemos un calor así, cierto parecido. Que cuando Sí. aprieta, aprieta. Pues me escribes, ya sabes que aquí
tienes una amiga virtual. Bueno, pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo, hasta la próxima Oppo Experiencia, tribu. Chao. Chao.